Aquí estamos de nuevo, su programa Al Detalle. En, en todos los estudios que yo he hecho para entender la burocracia dominicana, la política, la burocracia, cómo actúa, o sea, nosotros tenemos 6 gobiernos del presidente Balaguer, y en esos 6 gobiernos del presidente Balaguer tuvo su burocracia específica y su gabinete de Estado. Sobresale en Balaguer que no elegía burócratas que tuvieran perfil de intelectuales, que se supiera Balaguer no hizo eso nunca. Sin embargo, Balaguer eligió en su segundo gobierno a Valdés Alviso, que hoy lleva 20 y tantos años en el cargo de gobernador del Banco Central. Vox tuvo un gabinete que se fue criticado y visto como un gabinete basura, decían. Don Antonio tuvo un gabinete que se recuerdan figuras como Leopoldo de Payananita y otros técnicos importantes, y don Antonio entonces no se pareció a Balaguer ni a Vox, tenía un gabinete de más nivel, de más altura. Si nos vamos a Leonel Fernández también, tuvo a Eduardo Latorre en la Cancillería, armaron todo una nueva forma de ver la política internacional, y Leonel tuvo intelectuales en su gabinete como don Antonio, o sea, fueron gobiernos que se diferenciaron bastante con tener esa figura. Cuando nos vamos a Salvador, bueno, el gabinete, decir, normales. Cuando nos vamos entonces a Danilo tenía los técnicos del PLD y eran gabinetes más o menos bien. Cuando vamos a Luis Abinader, cuando nos presentaron el gabinete, todos entendíamos que era un gabinete con más mujeres, con más jóvenes que Danilo, que era un gabinete, ¿verdad? Bueno, entonces en la práctica hemos tenido tantas renuncias, tantos problemas con el gabinete del presidente Abinader y sus técnicos, que hemos llegado a entender que no ha sido uno de los mejores gabinetes de la política. Al revés, ha sido problema y problema. Entonces, excepción de que el gobernador del Banco Central sigue siendo la misma persona. Bueno, cuando uno quiere saber la política, cómo son, uno tiene que saber los cargos. En mi estudio, para yo entender toda la política, por un propio análisis mío, yo estudié 33 cargos. 33 cargos para entender todo el peso de la política. Bueno, entonces el primero es el presidente de la República, que es el jefe de la administración pública. Los vices también hay que estudiarlos. Han habido solamente presidente 8 y vice 12. Primeras damas, es un cargo de estudiarlo. Entonces, bueno, el ministro de Agricultura es un cargo que tú tienes que estudiarlo. También porque de ahí han salido 2 presidentes. Es el caso de don Antonio Guzmán e Hipólito Mejía. ¿Por qué salen? Bueno, una gente dice, no, que es porque maneja recursos. Porque no, cargos muy politizados, lo más politizado de la política que hay que estudiar, Procurador General de la República. Ahora que salió Miriam y que la gente llegó a creer y a saber que Miriam era la mejor procuradora que había tenido el país, la gente no, hubo que hacer ver y reconocer que Jorge Blanco fue procurador y que Cataño Pañá fue procurador y que una serie de Goico Morales fue procurador, o sea, entonces, bueno, cuando también nos vamos al ministro de Interior y Policía, otro cargo político,
y militar del 63 ahora, es un cargo que hay que estudiar. El ministro de las Fuerzas Armadas, que en la democracia han habido 32 ministros. El director de la Policía Nacional es un cargo también que hay que estudiar. Es el cargo más inestable de la política. O sea, cuando usted suma y resta del 62 acá o del 66 acá, cuando usted suma y resta es un cargo que no llega a tener ni un año, o sea, dura menos de un año, aunque supuestamente por 2 no es así. El ministro de Educación, ahora todo el mundo que está ahí cree que puede ser presidente, pero Balaguer, que fue ministro de Educación, llegó a ser presidente. Lo mismo que turismo. Turismo hay que estudiarlo para saber qué es lo que hace. Lo que hace es planificar las cosas que hace el sector del turismo. O sea, ese es un cargo que a quien se le responde al sector turístico. Pero hay una cosa que se llama establishment, o sea, que cuando usted busca, hay una élite burocrática en el país que dirige el país y que no es porque usted trabaje en el PRM o porque usted sea financiero que le dan esos puestos. Esos puestos tienen una expertise que necesita de lo que le llaman élite. En este caso, el gobernador del Banco Central es un cargo de élite, o sea, y de ahí generalmente se pasa a ser embajador dominicano en los Estados Unidos, o sea, Hugo Giuliani Curi, Bernardo Vega, de Pradel, esos fueron y terminaron siendo también embajador en Estados Unidos. Está el cargo de Relaciones Exteriores, que ahora se tiene una persona que se dice que no debe tenerlo, que Hipólito dice que debe de cancelarlo. Bueno, pero también él tiene el cargo porque tenía una relación con los Estados Unidos de tal envergadura de que se necesita esa persona. El otro cargo de la élite, el presidente de Indotel, es un cargo de élite, que ahora lo tiene Guido Gómez Mazara, es un cargo de expertise y es un cargo que los que lo han tenido han trascendido mínimo a senador, en el caso de Vargas por Espaillá, en el caso de Castillo de Barahona, en el caso de Orlandito Jorge Mera a ministro, en el caso de Mariano Germán a presidente de la Suprema. Es un cargo de élite, de élite. Está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es un cargo de trampolín para carreras políticas y para burocráticas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, de ahí se asciende para la Suprema Corte. O sea, los jueces, los consultores jurídicos han trascendido para la Suprema Corte. Entonces, esos cargos del establishment también está el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque se elige bajo un acuerdo, una elección especial, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Magistratura, pero se sabe que se llevan personas con un expertise profesional y especial. Están también los cargos de presidente del Tribunal Superior Electoral, que es un cargo político de estabilidad, el presidente de la Junta Central Electoral, que se estudia porque es un cargo importante. Ahora, después que no se hace fraude, es un cargo más técnico. El defensor del pueblo y el presidente de la Cámara de Cuentas. Cuando usted la Cámara de Cuentas, señores, eso de ahí no se trasciende. Eso es un cargo que se le da a una gente para que te encubra a ti o para que él mismo se encubra. O sea, eso no es un cargo que tiene... Sí,
es un cargo que hay que estudiarlo, pero cuando usted lo estudia, de ahí nadie ha trascendido a nada. O sea, de ser presidente de la Cámara de Cuentas, no. Al revés, se lleva una gente que ese sea como tranquilizarse, que haya sido una persona que se haya desarrollado en esa parte. Entonces, está el presidente del Senado, que hay que estudiar para entender el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, los dos, solamente 20 dominicanos del 62 acá han tenido la oportunidad de ser presidente del Senado. Si usted pone del 66 al, del 66 al 2025, tú tienes 25 y 34, tú tienes 59 años. 59 años para 59 presidentes de la Cámara de Diputados y para el Senado. Entonces, de 59, ¿verdad? Solo han habido 20, o sea que nos hemos encontrado con la realidad de que han habido presidentes del Senado, como el caso de Reinaldo Pared Pérez, de 11 años, y el caso de Nano Uribe, de 10 años, que era senador de San Cristóbal. Entonces, bueno, el presidente del Senado es un cargo fuerte de la vida política y que los 20 senadores que lo han obtenido son senadores que están en la política en el más alto nivel. Entonces usted tiene que estudiarlo, tiene que verlo, entenderlo, comprenderlo y usted entiende la política. Lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados, que van 20. Entonces, bueno, cuando usted busca los datos, tenemos a Pacheco, que es un titán de la política dominicana, que ha hecho 8 años de presidencia de la Cámara de Diputados. Un diputado, cuando usted busca un diputado que se reconozca, la trascendencia más grande de un diputado que se reconozca es ser presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, eso solamente ha sido 20. Y cuando te dan un pueblo, para un diputado tener un gran reconocimiento, tiene que haber ganado por lo menos cuatro procesos. Cuando usted busca los de 4 procesos que hay ahora, son los que todo el mundo conoce, pero los otros no nadie lo conoce. Entonces, el cargo de presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados es un cargo importante. Entonces, el otro cargo que estudié, que fue obligado para poder entender, fue el cargo de senador del Distrito Nacional, que es un cargo donde en la política dominicana, Jorge Blanco, que fue senador del Distrito Nacional, trascendió a presidente de la República. Jacobo, Milagro y Peinado, que fueron senadores del Distrito Nacional, fueron vicepresidentes de la República. Los otros, que no aumentamos aquí, lo mínimo que fue ministro del gobierno central. El senador de Santiago es un cargo también, un senador que no es el normal. Lo mínimo de un senador de Santiago, que han ido 13, es que el senador de Santiago sea un líder nacional o regional para el Cibao. Y porque el Cibao, Santiago es la cabeza de 14 provincias y tiene un voto modelo Santiago que todo el Cibao vota como él. El voto de Santiago generalmente es el voto que domina las elecciones. Si usted perdió en Santiago, usted es seguro que va a perder en la mayor parte de la provincia del Cibao. Así ha sido la política, Entonces, para ganar las elecciones, lo mejor es ganar Santiago y ganar la capital, pero es producto de que el alcalde de Santiago, al igual que el senador de Santiago, como el senador de la capital, como el alcalde de la capital, son cargos líderes en la política como polos electorales. Entonces usted tiene que estudiar eso y comprenderlo. Entonces cuando una gente llega a ser alcalde del Distrito Nacional, usted tiene entonces lo que se ha dado. Fello fue alcalde, quiso ser presidente. Peña Gómez fue alcalde, quiso ser presidente. Carolina fue alcalde, quiere ser presidente. Pedro Franco Varía fue alcalde, quiere ser presidente.
porque es una figura. Carolina fue alcalde 2 veces, quiere ser presidente. Es una figura política que no se da en todo eso. Cuando usted estudia también en la sociedad civil, está el presidente del CONET. Es un cargo líder del mundo privado. Entonces el CONET ha tenido 31 de 61, acá 30 y pico. Es una élite pequeña. Son unos apellidos los que controlan eso. Y ha habido dinastías de Payo Ginebra y el hijo, de los Marrancini, Celso y Celso Juan, de los esposos Elena y Paliza. O sea, es un cargo importante. Un cargo civil también importante es el arzobispo de Santo Domingo. Entonces, bueno, el arzobispo de Santo Domingo es un cargo también que hay que estudiar e entender quiénes han sido los arzobispos de Santo Domingo, qué han hecho. Entonces, bueno, si estudiamos bien y comprendimos todo lo que hacía el cardenal y ahora vemos al nuevo arzobispo, nosotros decimos, bueno, pero a este no se parece. Entonces el otro tenía una actividad constante de la vida social y política de la iglesia y este no la lleva así, pero tú te das cuenta entonces que hay diferencia. Otro cargo es coordinador de participación ciudadana. Eso es un cargo trampolín para ser miembro del gabinete de gobierno o para usted tener un puesto público como miembro del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral, el rector de la UAS, un cargo que también se estudia, que ese es el 33, que yo estudié, es un cargo que la gente cree que es más y no es más. O sea, los rectores de la UAS no han trascendido. O sea, ahora el ministro de la Merced es un antiguo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero es un cargo que la gente cree que se trasciende y no se da esa trascendencia. No se da esa trascendencia. Entonces, bueno, cuando usted entiende los cargos, usted puede comprender qué se va dando en la política dominicana. ¿Qué se va dando? Entonces, por ejemplo, lo del gobernador del Banco Central, que no se consigue, usted no lo consigue desde que usted vaya y luche por eso, no. Luche para conseguir eso, no se lo dan, eso es un cargo del establishment. Entonces, bueno, mire, por ejemplo, dos gobernadores, Héctor Valdés Alviso y Diógenes H. Fernández, uno nombrado por Balaguer y otro nombrado por Bosch, uno duró 13 años, el otro tiene 27, o sea, para que ustedes vean hasta dónde ese cargo tiene, es de lo que le llaman el establishment. Entonces, bueno, 4 exgobernadores del Banco Central, por ejemplo, Hugo Giuliani Curi, Carlos de Pradel, Bernardo Vega y Roberto Saladín, los 4 fueron embajador dominicano en Washington. 2 exgobernadores han sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Manuel Ramón Ruiz Tejada y Mario Rivitini. Un exgobernador ha sido presidente de la Suprema, Manuel Ramón Ruiz Tejada. 4 exgobernadores del han pasado a ministro, José Santo Tavera, de Finanzas, Silvestre Abre de Moya y Luis Toral, de Agricultura, y Francisco Guerrero Prat, canciller. Un exgobernador, embajador de Canadá. Cuando usted busca eso, usted se da cuenta que el cargo de gobernador del Banco Central es un cargo élite de élite en la política dominicana y no se consigue porque usted vaya a un partido. En el caso voy a decirle para cerrar, en el caso del Indotel, porque ahí está Guido y es un cargo vivo ahora, que hemos dicho aquí, 2 presidentes de la Suprema Corte, Mariano Germán y Luis Henry Molina Peña, primero fueron del Indotel. 2 ministros, uno de Educación, Carlos Marante Baré, y el de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, primero fueron
de Indotel. 2 senadores, José Rafael Vargas en España y José del Castillo en Barahona. Un embajador ante la OEA, Gedeón Santos. Esos cargos son parte de la vida política y de la élite del desarrollo de la burocracia dominicana. Entonces, para que ustedes vean que todos los cargos no son iguales y que todos los cargos tampoco no terminan en presidente. Han terminado en presidente aquí, ministro de Educación, pero de Trujillo, canciller, pero de Trujillo. En la democracia moderna, Danilo Medina desde la presidencia de la Cámara de Diputados, pero también del ministro de la presidencia, y en el caso de Hipólito Mejía y don Antonio desde el Ministerio de Agricultura. Pero vamos a las pausas.